Momento ideal para hacer el primer contacto con Silvina Yan, con nuestra unidad móvil, y preguntarle por dónde andás, Silvi. Hola Coqui, ¿cómo les va? Muy buen martes para todos, ¿cómo andamos? Arrancando el móvil en la semana y contándoles que la temperatura está muy agradable sobre la capital santafesina, ropa muy liviana, sí, quizás una camperita algo impermeable porque las condiciones climáticas aún no se han estabilizado. Y nos hemos acercado puntualmente a charlar con el doctor Hugo Valderrama, quien es neurólogo. Saben ustedes que es especialista en toda esta temática vinculada con la tercera edad también, y además con una enfermedad que de una u otra forma quizás en algún momento de la historia era algo como, había casos muy aislados, pero ahora es una enfermedad bastante recurrente, como es el tema del Alzheimer y con nuestros adultos mayores. Y además el tema de una enfermedad que no es fácil de acompañar primero al paciente y después a los familiares que sostienen a ese paciente. Y bueno, de eso vamos a hablar con el doctor. ¿Cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación y por venir. Bueno, doctor, yo decía en la introducción que era una enfermedad, no es que no era común, pero antes se la confundía con la arterioesclerosis, ¿recuerda? Sí, en realidad la aterosclerosis es una fisiopatología de un tipo de demencia que se llama demencia vascular. Puede producirla, ¿sí? Es un factor de riesgo básico. Y después está la famosa enfermedad de Alzheimer, que es otro tipo de demencia, el 60% de los casos. Claro. O sea, son distintos nombres que lo que varían es la fisiopatología y qué sector del cerebro arranca la enfermedad, empieza a afectar. Pero todas se lo llaman demencias. Claro. Tienen en común que afectan las funciones mentales, pueden alterar la conducta de forma inclusive severa, que termina siendo lo más complicado para los familiares, la alteración de la conducta. Y bueno, después puede inclusive afectar la parte motora, el sistema inmune, el cerebro controla todo. ¿Cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? En el caso puntual de la enfermedad de Alzheimer, generalmente es la memoria a corto plazo, como está bien difundido. Empieza a haber un déficit para el recuerdo de lo reciente. Por eso confunde, porque dicen, no, pero mi mamá y mi papá tienen buena memoria porque recuerdan cosas del pasado muy remotas, pero eso es otra red que ya está almacenada en el cerebro. El problema son las cosas nuevas. Y como contabas en la introducción, esto es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino al entorno. Termina siendo un efecto muchas veces dominó sobre los seres queridos que lo rodean. Y eso, gente, se debe a que, bueno, no solamente en este estado, sino en la mayoría de los estados hay un déficit, ya desde desde la asesoría, desde la parte médica muchas veces lamentablemente, hasta después todos los recursos que hay que tener para un paciente tan complejo con tantos requerimientos. Claro. La idea de las jornadas que vamos a desarrollar el viernes y van a ser trimestrales, que van a ser gratuitas y abiertas a la comunidad, es justamente asesorar a aquel ser querido que se quiere acercar y que quiere tener una introducción básica de qué es la enfermedad, lo que estamos hablando ahora, después cómo evoluciona y qué se puede ir haciendo tanto para ayudar a su ser querido como para ayudarse esos mismos a enfrentarlo y a su vez explicar qué recursos hay disponibles en cada lugar y cómo aprovecharlos en cada etapa. Claro. Doctor, ¿hay alguna etapa en la vida puntual, una edad donde empiezan a verse los primeros síntomas? Es una cuestión estadística. Arriba de los 60 años es una persona de cada 100 aproximadamente. Después ya arriba de los 70 casi son 20 de cada 100. O sea, es bastante exponencial. Y arriba de los 80 estamos hablando casi la mitad de las personas. Claro. Lo que hay que entender que tampoco es normal. O sea, si estamos hablando de la mitad de las personas, hay otra mitad arriba de los 80 que tiene un cerebro con una salud, lo que se llama envejecimiento cerebral exitoso, donde las funciones cognitivas se siguen adaptando a sus actividades de la vida diaria, las pueden llevar y en la conducta tampoco se afecta, o sea, tienen un cerebro saludable. Fíjate qué interesante que estas estadísticas varían de país en país. Claro. ¿Por qué varían de país en país? Porque depende cómo ese cerebro se va alimentando, se forma, se educa, el nivel de ansiedad y estrés, o sea, son múltiples factores, factores de riesgos para esta enfermedad. Entonces, claro, depende de donde uno va naciendo, muchas veces ya desde el vamos, depende de los recursos que tiene ese país, ya tiene más o menos riesgo. Claro, lógico. Sin lugar a dudas que el acompañamiento familiar es muy interesante porque es como usted bien dice, ¿no? Se genera un estrés, una situación, porque cada rato hay que estar recordándole quién sos, por qué estás ahí, y más se da en el vínculo madre-hija o padre-hijo, ¿no? Es muy fuerte el cambio. Sí, la primera etapa justamente es el entendimiento de la enfermedad, incluso un proceso de duelo que vive el familiar,
de la aceptación de lo que le está pasando a ese ser querido. Y después, claro, no es solamente el recordar las cosas que se olvida, es mucho más complejo, porque lamentablemente la enfermedad va haciendo que el cerebro de la persona respecto a lo que es sus capacidades se parezcan cada vez más a la de un chico muy chiquito. En las etapas severas es realmente como un chico muy chico. Y entonces la diferencia es que es una persona ya adulta, un adulto mayor, con donde uno tiene que justamente hacer ese duelo y decir, bueno, a pesar de que fue mi papá, mi mamá, en este momento su cerebro cambió y tiene una dependencia que puede llegar a ser absoluta. Entonces el cuidado es hiper complejo, es desgastador, cansador. Hay que tener 3 cosas básicas. Hay que tener conocimiento para cuidar a una persona que tiene un síndrome demencial. Hay que tener vocación, o sea, la vocación va más inclusive o va en paralelo, o no necesariamente con el cariño. O sea, uno puede tener amor a su ser querido, pero no necesariamente vocación para eso. Vos tenés vocación de periodista, yo no, y yo puedo hacer periodismo, quizás intentar hacerlo, peor sin conocimiento, durante un tiempo, pero eso me va a estresar, va a llegar un momento que me va a producir ansiedad y estrés porque no es lo que yo tengo vocación, entonces lo puedo hacer por un tiempito. Claro. Y después hay que tener tiempo. No es lo mismo tener conocimiento y vocación y tiempo que vos seas un cuidador, una enfermera profesional y se te paguen 8 horas para realizar el cuidado, que estar las 24 horas, como generalmente pasa, o cuidándolo uno o o supervisando el equipo que lo cuida, porque muchas veces eso no está bien armado. Entonces empezás a tener una cuestión continua de logística y auditoría sobre eso, que se te transforma como una pyme que tenés que estar manejando. Doctor, recordamos, ¿el viernes a partir de qué hora y en qué lugar? En este caso va a ser el viernes, este viernes 29 a las 6 de la tarde, acá en la institución Puerto de Neurociencias, en el dique 2 del puerto de Santa Fe. Va a ser trimestral, o sea que son cupos chicos porque es muy difícil brindar una asesoría con muchas personas. Claro. Son grupos de 40 personas, pero se va a repetir trimestralmente y como es gratuito, abierto a la comunidad, por eso está también auspiciado por el Consejo de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Bueno, ahí estábamos entonces con el doctor Hugo Valderrama. Interesantísima la charla que se va a realizar este viernes y que, bueno, viene también a evacuar dudas acerca de una patología que en la tercera edad es muy, muy común en este último tiempo. Tal cual. En un ratito volvemos con más informaciones del móvil. Muchas gracias, Silvi. Dale, la seguimos en un rato. Hasta luego, hasta luego.